Seguimos hablando ahora con el doctor Alberto Kornblith. Vos sabés que el otro día, creo que te lo comenté, escuché en Estados Unidos que una persona preguntaba, y te lo voy a preguntar a vos, ¿qué es lo que usted cree que es cierto y no puede probar? ¿Te lo comenté? No. ¿Qué es lo que vos crees que es cierto y no puedes probar? Así a boca de jarro me es muy difícil contestar eso. Está muy bien. Podés no contestar. Pero pues es que yo cuando leí eso me dejó pensando. Porque... Bueno, a ver, hay cosas que va a ser muy difícil probar o demostrar en detalle, pero cuya verosimilitud o que son, digamos, es concebible. A ver. Digamos, el funcionamiento a nivel molecular del cerebro humano es algo de tanta complejidad, que aunque yo veo avances, no es mi tema, avances espectaculares en conocer cómo se conectan las neuronas y establecen circuitos y qué moléculas están actuando en un caso y no en otro, con movimientos de los animales que se utilizan para experimentación o memoria o emociones. Yo creo que entender el comportamiento del cerebro humano en términos de ecuaciones matemáticas cuantificables va a ser muy difícil. Sin embargo, creo que es concebible que el cerebro humano funciona en base a interacciones de células y moléculas con concentraciones y cosas que serían cuantificables. Interesante. ¿Y qué es lo que vos en este momento conjeturás que es cierto dentro de tu área y que te gustaría, que a lo mejor te va a llevar tiempo y que tenés una hipótesis y que querrías comprobar? ¿Hay algo que podamos entender? ¿Algún proceso que vos sospeches que existe y que te gustaría poder encontrar el experimento adecuado para demostrarlo? Bueno, nosotros encontramos, y todavía está en pañales, y hay otros laboratorios que están trabajando en lo mismo, que el ADN, cuando se estructura con otras proteínas, forma los cromosomas, forma lo que se llama la cromatina. Y que la estructura de esa cromatina, si es más compacta o si está más estirada, si es más laxa, controla la manera en que cada uno de los genes que está metido ahí adentro se copia y cada uno de los ensamblados que puede hacer el mensajero por ese proceso de splicing para formar las distintas proteínas. Por lo tanto, me encantaría conocer cómo exactamente esa estructura de la cromatina se ensambla, se desensambla, se abre, se cierra y cómo controla la expresión de cada gen que en última instancia es lo que va a determinar que una célula sea como es, que se diferencie bien o que se enferme o que se convierta en cancerosa. O sea que ahí hay una caja negra en la cual hay muchos avances, pero que todavía me gustaría conocer más el detalle. ¿Qué, digamos, cuando recién hablábamos de estrategia, la estrategia para poder diseñar un experimento que permita comprobar algo, ¿dónde reside la mayor satisfacción si es que uno puede decir, se me ocurrió cómo puedo hacer para tratar de comprobar que algo es cierto, o la eventual comprobación de que la tal cosa es cierta? Porque yo me imagino que debe ser muy complejo pensar cómo diseño un experimento. Sí, cuando se le ocurre a un colega o discípulo o a mí mismo un experimento nuevo que puede poner a prueba una hipótesis, ese es un momento de gran excitación. Esa excitación puede caerse al piso si luego, cuando se hace ese experimento, se ve que no es que no se prueba la hipótesis, sino que el resultado es no analizable, porque no todos los experimentos dan un resultado que sea analizable. Ese es un momento de excitación. Y el otro momento de excitación, que ese es casi imprevisto, es cuando uno hace un experimento y cuando lo analiza se da cuenta que el control del experimento, o sea que aquello que uno hace por rutina para saber si la parte variable de su experimento tiene sentido o no, el control resulta dar un resultado mucho más interesante que el experimento que uno planeó. Ajá. Y entonces ahí, cuando son los controles los que cuentan algo que uno no tenía previsto, y es cuando se abren las nuevas líneas de investigación. Una cosa que siempre me interesa transmitir, no sé si puedo, pero lo que me interesa a mí transmitir, es que en la ciencia hay mucha pasión. Sí.
no tengo claro que la percepción de la sociedad sea esa. Me parece que falta un problema en la comunicación. No está tan claro que los científicos sean apasionados, se los vive más como aislados. Sí, yo creo que está, en mi caso y en el de muchos colegas que conozco, y por suerte también eso se ve en los discípulos, la pasión está muy asociada a la forma en que también enseñamos. Es decir, para nosotros, para mí y para muchos de nosotros, la investigación científica no está disociada y no debería estar disociada de la docencia universitaria o secundaria o a cualquier nivel. La materia que estás dictando desde hace muchos años en Exactas es Introducción a la Biología Molecular. Molecular y celular, sí. Molecular. Yo soy responsable de la materia, pero hay otros profesores que la dictan conmigo. Si vos tuvieras que comparar un curso con otro, el del primer cuatrimestre del año 1990 con el del 2011, ¿cuántas diferencias, cuántas similitudes, cuántas cosas distintas? Ya no hablemos de temas, sino que cosas que enseñabas antes, ahora ya no las puedes enseñar porque no son ciertas. Sí, yo diría que cada año se incorporan cosas nuevas, y si tuviera que poner una cuantificación, diría que entre un 20 y un 30% de lo que se enseña en la materia es distinto de lo que se enseñaba hace 25 años. Uno de los grandes descubrimientos de la biología molecular de los últimos 25 años es que las enzimas, que son las sustancias que realizan las reacciones químicas dentro de la célula, se pensaba que eran proteínas. Y Thomas Cech descubrió hace ya muchos años que el ARN, que es un ácido nucleico, también funciona como una enzima, y descubrió que los ARNs pueden ser enzimas. Si vos agarrás los libros de textos de hace 30 años, muchos dicen no todas las proteínas son enzimas, pero todas las enzimas son proteínas, lo cual hoy sabemos que eso no es cierto. Cech demostró y Sidney Altman demostraron que eso no es cierto, que hay enzimas que son ARN. Ahora, cuando vos agarrás un buen libro de texto, como el libro de Leninger, cuando vas a ese párrafo, dice: por lo que sabemos hasta ahora, claro, todas las enzimas estudiadas son proteínas. Entonces, cuando uno lo lee en 1970, eso no le da importancia al por lo que sabemos hasta ahora, pero cuando uno lo lee en 2010, dice: qué buen científico que era Leninger, que fue cauto cuando generalizó, porque esa es una de las características de la ciencia. Hay que, de alguna manera, no decir las verdades de una manera tan absoluta que no deje lugar a el avance, porque si el avance te demuestra que esa verdad no era tan absoluta, enseñas mal la ciencia. Otra de las cosas que me interesa señalar, y ya para ir terminando la nota, pero me interesa hablar de lo que se supone que no es... El científico publica los aciertos, no se publican los errores, no se publica el camino. Y el camino es tan importante porque para poder llegar al acierto es porque hubo un montón de estaciones intermedias que no es que sean errores, son inexorables, son imprescindibles para poder llegar al otro lugar. Y aprender a coexistir con la frustración de no poder, digamos, ahora te dejo seguir a vos la frase. ¿Qué te representa a vos? ¿Cuántas veces estuviste en caminos? Es lo más común. El 90% de los experimentos que uno planea no dan el resultado esperado o no dan un resultado analizable, como dije antes. O sea que el científico profesional está acostumbrado a la frustración que les representa mandar a publicar un trabajo y que se lo rechacen, pero generalmente ese rechazo viene acompañado de críticas que hacen que uno haga nuevos experimentos que lo mejoran. Por supuesto que hay arbitrariedades y también le da más bronca a eso, pero está acostumbrado a la frustración y también está acostumbrado a un trabajo muy disciplinado, que no está muy alejado de lo que es el trabajo gerencial, porque el científico tiene que conseguir los fondos para investigar, administrarlos, cuantificar. O sea, hay toda una serie de cosas de orden gerencial, presentar informes en tiempo y forma, o sea, una serie de cosas que hacen que el trabajo tenga sus partes burocráticas y sus partes de frustraciones. No todo es mirar por el microscopio y cantar Eureka. Es Alberto Kornblit, como dije al principio, es amigo, pero al mismo tiempo quiero decir que me da orgullo sentir que tengo un amigo como Alberto. Y al país, que a lo mejor todos los argentinos no pueden ser amigos de Alberto, no lo van a ser seguramente, pero al mismo tiempo les debería dar orgullo que como subproducto de nuestra sociedad haya una persona como Alberto. O sea, él es también el subproducto de todos nosotros. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Seguimos en Científicos Industria Argentina.
¿Existe un plástico que no contamine? Bolsas de supermercado, films de cocina, miles de toneladas de plástico se producen y se desechan todos los días contaminando el suelo y el agua. Hoy esto puede empezar a cambiar. Un equipo de científicas argentinas creó un film biodegradable que tiene todas las cualidades de un plástico común y hasta se puede comer. Nosotros hemos trabajado con un film a partir de almidón de mandioca con nanocristales de almidón de maíz, y es un film que tiene la característica que es prácticamente lo mismo que cualquier film, por ejemplo, para recubrir alimentos o para contener alimentos o no necesariamente u otros productos, pero se diferencia de los otros en que es un producto que podemos degradar completamente porque es a partir de una fuente completamente natural y además muy económica. Film ecológico. Productos base. Almidón de mandioca y maíz. Características. Flexible y maleable como otros plásticos. Biodegradable y comestible. Aplicaciones. Envasado y conservación de alimentos, cápsulas para fármacos, bolsas y otras. En el mundo ya están trabajando en todo esto de los film biodegradables, pero queríamos crear un film que pudiera manejarse sus propiedades de permeación a gases y al agua. Eso es lo principal, porque al ser un producto natural, al ser del almidón, es bastante permeable al agua. Entonces, por eso nosotros empezamos a trabajar con nanocristales, son pequeñas partículas de tamaño nanométrico, también que provienen del almidón de maíz. Vos los ingresás en la receta de este film y eso te permite variar la permeabilidad del film. Este tipo de películas que a la gente le parece increíble, esto es almidón. Es almidón de mandioca, podría ser almidón de papa, y tiene esas nanopartículas distribuidas, uno no las ve, porque esto es completamente, son nanométricas, por lo tanto es invisible a la vista, y este film permea muy diferente al vapor de agua que lo que sería si no tuviese partículas. En el caso de la fruta puede mantener las mismas propiedades que un film convencional. Por ejemplo, evita el paso de ciertos gases, permite el paso de otros, también mantiene la humedad de los alimentos, evita la oxidación. Los plásticos convencionales, como el nylon o el PVC, se obtienen a partir de derivados del petróleo. Pueden tardar de 100 a más de 1000 años en degradarse. Este producto, en cambio, se degrada en apenas una semana. El proceso de elaboración de estos films es a base de un almidón de mandioca, que es un almidón comercial de muy bajo costo, esto vale del orden de 2 pesos el kilo para nosotros. Este almidón se disuelve en agua y luego, por otra parte, en forma separada, se obtienen lo que para nosotros fue la innovación, en verdad, que hicimos, que es que se obtienen las nanopartículas. Las nanopartículas es un polvito, también blanco, es de otro tipo de almidón, esto es de almidón de maíz, y se obtiene por lo que se llama una hidrólisis ácida. Este polvito se disuelve en agua, como se ve acá, perfectamente se disuelve en agua, y a esta disolución es que se va a mezclar con almidón también previamente disuelto en agua. Eso se coloca en uno de estos envases, directamente se pone un imancito, se le da temperatura, cuando esto llega a 80 grados, que es la temperatura de gelatinización, se espera 10 minutos y se obtiene este gel. Vamos a fabricar un film. Para fabricar ese film, sencillamente este producto se vierte sobre un recipiente con el formato que uno desee obtener el film, se pone en una estufa a 50 grados durante un día y se obtienen este tipo de películas. ¿Ven? Las aplicaciones de este producto son innumerables. Nosotros, por ejemplo, hemos constituido pequeñas bolsas que pueden contener shampoo, detergentes, artículos de limpieza. Hemos también fabricado bolsas que pueden contener cereales, café, hemos recubierto bandejas de frutas. La verdad es muy amplio el campo donde se puede aplicar este tipo de material. Por ejemplo, sobre este film uno puede rotularle el nombre del producto que envuelve. Este film además es autosellable y si le doy calor, esto se queda completamente sellado y permite hacer este tipo de envases.
Las posibilidades de este desarrollo no terminan acá. En el próximo bloque te contamos por qué este plástico también se puede comer.